Bueno, buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a apreciar el trabajo de la doctora Isabel Kentasi. Doctora Isabel Kentasi es eh, Fellow de Cirugía Colorectal de Cayetano Heredia. Ha realizado el Fellow durante los años 2024 y 2025. Ella es cirujana general. De acuerdo a los requerimientos de la universidad, después de 2 años para optar el título de subespecialidad en cirugía de colon y recto. Bueno, el trabajo que ella presenta esta mañana es prevención del cáncer colorectal. Cabe agregar que la citada profesional ha demostrado durante su formación aquí en el servicio de cirugía coloproctológica del Hospital Almenara, que es el servicio pionero de la cirugía colorectal en el Perú, capacidad de trabajo, liderazgo, buena disposición para aprender y también un expertise en sala de operaciones que ya la acreditan como cirujano colorectal que puede poner sus servicios en beneficio de la población del Perú. Bueno, dejo a la doctora Isabel que comience su disertación. Buenos días. Buen día con todos. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar inicio con el tema de prevención de cáncer colorectal. Para ello, he preparado primero un caso clínico. Tenemos, en este caso, una paciente joven de 48 años que ella no tenía antecedentes médicos, no sufría de ninguna enfermedad, no tenía cirugías previas, no alergias. Ella inicia su enfermedad 3 meses antes de llegar al hospital. Ella tuvo un episodio de desmayo, adinamia, cansancio fácil, se le hacen estudios, se le encuentra una hemoglobina en 6, se hace una colonoscopía y se encuentra una lesión grande, que como ven en la tomografía se ubicaba, todo lo de amarillito es la tumoración. La tumoración se ubicaba en el ángulo hepático del colon, más o menos abarcaba 6 centímetros, obstruía la luz en un 100% y era sangrante, por eso la caída de hemoglobina 6 con un AP de un adenocarcinoma, que es el cáncer más común en cáncer colorectal, ulcerado e infiltrante. La paciente tuvo que ser sometida a una cirugía que consistió en sacar un poco menos de la mitad del colon derecho y hacer una unión, una reconstrucción compleja, uniendo el intestino delgado al intestino grueso. Y esta es una foto de la patología que se logró. ¿Cuán común es el cáncer de colon? Según las cifras de Globocam, es el tercer cáncer más común y el segundo en mortalidad a nivel mundial. Se define de que de 2022 ha habido 1,93 millones de habitantes y se cree que para el año 2045 va a aumentar, casi duplicar a 3,29 millones de habitantes. Mata, si este es el cáncer, es el segundo que tiene mortalidad. 900.000 muertes anuales y se cree que va a aumentar a 1.660.000 en el 2045. Aquí vemos que se ubica entre el tercer a cuarto cáncer en incidencia a nivel mundial y en mortalidad entre el segundo y el tercer caso. Depende de cómo se encuentre el paciente. El caso que ya hemos definido anteriormente era una paciente Era una paciente que estaba en este estadio. Ya era una enfermedad que estaba en el colon, había hecho metástasis ganglionares. Esta paciente a 5 años tiene un 72% que la paciente va a estar viva. Si hubiésemos encontrado esta lesión antes y hubiese sido solo un estadio que estaba localizado en el colon, la paciente tenía un chance del 90% de sobrevida a los 5 años. Pero si nos hubiésemos demorado más y la paciente hubiese debutado con una enfermedad avanzada, con metástasis en el hígado, en el pulmón, la paciente hubiese tenido una chance de solo el 15% estar viva de acá a 5 años. ¿Qué queremos decir? Que esta paciente, si se hubiese hecho una colonoscopía antes, se hubiese evitado la cirugía, sí. Hay una progresión, adenoma-carcinoma. ¿Cuánto tiempo demora? Antes era de 10 a 20 años. Por eso estas enfermedades se veían en personas adultas, 60, 80 años. La enfermedad empezaba a los 40. La mucosa normal del colon era, era invadida por un pólipo. Este pólipo se convirtió en un adenoma. Este adenoma crecía, se convirtió en un adenoma avanzado. Y este luego se desencadenaba en un cáncer, como hemos encontrado en la paciente. Pero esta paciente es joven. Como vamos a ver, ahora ha cambiado la tendencia. Esta progresión de adenoma carcinoma se ha cortado por diferentes líneas y ya no a veces son 10 a 20 años, sino son 3 años, 4 años, 5 años.
Entonces, si esta paciente se hubiese hecho una colonoscopia 3, 5 años antes, la paciente no hubiese llegado a operarse, hubiese sido tratado endoscópicamente, como en este caso. Este es el caso 2. Esta es una paciente ya de 60 años que se hace un control y en el control encuentran un pólipo. O sea, dentro de la secuencia de adenoma carcinoma, la paciente se encontraba aquí en la mitad, en un adenoma, todavía no era un cáncer. Y como vemos aquí en el video, esa lesión que fue encontrada pudo ser resecada de forma endoscópica. Como ven en la imagen, tan solo por una colonoscopía en un lugar de referencia adecuado, el tratamiento es endoscópico intraluminal, no necesita cortes, no necesita cirugías grandes, ni extraerle más de la mitad del colon. Y como ven, la lesión pudo ser resecada endoscópicamente y posteriormente cubierta con clips. Y se acabó. Y la paciente tenía que estar en controles. Entonces, por eso es la charla de hoy. Esta enfermedad de cáncer colorectal es prevenible, puede ser tamizada, puede haber un screening adecuado para estas personas. ¿Cómo es el tamizaje? Entonces, es simple, a veces es solamente con un examen de heces. ¿Dónde se puede realizar? En cualquier centro de origen, en cualquier centro, puesto de salud o centro de primer contacto para el paciente. Generalmente, lo que más se usa es en el examen de heces hacer un test buscando sangre, porque como hemos visto en las imágenes, estas tumoraciones crecen en la luz y su principal molestia. Entonces, en una muestra de heces, si el test de Guayacán o sangre oculta en heces, lo que va a buscar sangre no solamente humana, sino también animal. Es por eso que si el paciente come carne una semana, 5 días antes del examen, va a salir positiva. Por eso este examen necesita que el paciente esté en ayunas. Su sensibilidad y especificidad son altas. Si sale positivo, el paciente tiene que hacerse una colonoscopia. Hay otros estudios más modernos que ya no solamente, ya son más específicos, no buscan sangre animal, sino solo buscan sangre humana, es decir, de la misma persona. Al salir positiva, el paciente tiene que hacerse una colonoscopia. Detecta solo sangre humana, son anticuerpos contra hemoglobina humana, se puede hacer una vez al año, tiene una alta sensibilidad, pero si sale positiva, va a colonoscopia. Y hay otra que es más cara, que se hace cada 3 años, que es más específica, porque no solamente busca anticuerpos contra la hemoglobina, sino metilaciones de ADN que van en la secuencia de carcinoma del cáncer. Es más cara, se hace cada 3 años, pero nuevamente, si sale positivo, el paciente va a ir a una colonoscopia. Entonces sabemos que la colonoscopia entonces, es el gol estándar. No solamente diagnostica, sino también trata, pero es invasiva. Se hace en un hospital nivel 3 que tenga las herramientas para hacerla. Necesita que el paciente sea sedado. Puede sacar una biopsia, dura 30, 40 minutos. ¿Hay riesgos? Sí, a veces hay perforaciones, pero es muy bajo. Pero para ello, como es un examen en el que consiste en introducir una cámara que está en el borde proximal y examina todo el colon, el paciente sí o sí tiene que tener una buena preparación. ¿Por qué? Porque puede ser de que en el colon derecho haya lesiones muy pequeñas que se llaman pólipos acerrados. Son tan pequeñas que a veces pueden estar cubiertas por las heces y el gastroenterólogo cuando hace el procedimiento no lo ve. Y estos pólipos acerrados, sésiles, que están más en el lado derecho, tienen esa característica de transformarse en cáncer no en 10 años, sino en 3 años. Tiene un tiempo más corto, son más agresivos. Entonces es por ello que si usted se hace una colonoscopia, necesita hacer una buena preparación para que su examen sea adecuado y pueda ser eficiente. Ahora, hay pacientes que no desean someterse a una colonoscopia porque es invasiva. Entonces, también hay otra opción, que es la colonografía, que no necesita que el paciente esté sedado. No va a sacar biopsias. Tiene una duración más corta, 10 a 15 años. Puede realizarse cada 5 años. ¿Y en qué consiste? En una reconstrucción tridimensional por tomografía. Como ven en el video, se insufla el colon con aire y luego se hace una tomografía y se va a hacer una reconstrucción. La reconstrucción es como una colonoscopia, pero es virtual y puede detectar lesiones, salvo lesiones menos de 6 milímetros. Si son muy pequeñas, no lo va a detectar. Por eso, el gol estándar sigue siendo la colonoscopia. Paciente sedado, introducen la cámara y sorpresa.
la lesión. Como mencionamos, la principal característica de esta lesión es que sangra y a veces crece tanto que da problemas obstructivos y el paciente tiene que venir por la emergencia obstruido. Entonces, sabemos que el gol estándar es la colonoscopía. ¿Desde cuándo me tengo que hacer una colonoscopía? ¿Cada cuánto tiempo me voy a hacer una colonoscopía? Hay tres sectores de la población. Hay pacientes, como la paciente que mencionamos y como la gran mayoría de personas, es que son pacientes que ellos jamás escucharon la palabra cáncer colorectal dentro de su familia. Sus familiares sanos, hijos sanos, hermanos sanos, no tenían no son hipertensos, no son diabéticos. Entonces, estos pacientes, que es la gran mayoría, tienen que empezar su tamizaje desde los 45 años. Esa paciente tenía 48 y ya tenía un cáncer. Si hubiese hecho una colonoscopia a los 45, tengo por seguridad de que se encontraba una lesión. Y si sale normal, repetir la colonoscopia cada 10 años. Ahora, si el paciente es una paciente que tiene un riesgo moderado. ¿Cuándo se llama moderado? Cuando ella, su papá, ha tenido cáncer, sus hermanos han tenido cáncer y han tenido un cáncer a una edad joven, menores de 60 años, o quizás menos, a los 40 años. Entonces, a esos pacientes que han tenido un familiar con cáncer, la edad de inicio para pedir una colonoscopia es a los 40 años. Pero si el paciente ha debutado el cáncer, su familiar ha debutado cáncer a los 30 años, son 10 años antes. Entonces, estos pacientes a los 40 años ya hay que indicar una colonoscopia o 10 años antes del caso índice que apareció y repetir la colonoscopia cada 5 años. Pero aquí hay un sector pequeño, 2, 3, 4% de la población, que ya son pacientes ya diagnosticados con un síndrome de Lynch, con una enfermedad polipomatosa adenomatosa familiar o con una enfermedad inflamatoria crónica. Entonces, estos tres sectores de la población, como ven en la imagen, pueden ser pacientes con enfermedad de Lynch. ¿Quiénes son los pacientes con enfermedad de Lynch? Los pacientes con enfermedad de Lynch son pacientes que han tenido papá con cáncer, hermano con cáncer, abuelo con cáncer. No hay generación que no se salve de que no tenga un cáncer. No solamente colorectal, puede ser una enfermedad en vías urinarias, en uréter, en ovario, en estómago. En mujeres se asocia a un cáncer de endometrio y en varones a cáncer de uréter. Entonces, estos pacientes son jóvenes, estos pacientes son una población de riesgo. Ellos se hacen colonoscopia 1 a 2 años, desde los 25 años. Ahora, hay otro tipo de pacientes jóvenes, adolescentes, que debutan con diarreas, deposiciones con sangre. Se le hacen una colonoscopia y se encuentran más de 100 o a veces hasta 1000 pólipos en el colon. Se llama polipomatosis adenomatosa familiar. Estos pacientes, si no se tratan, es el 100% seguro que van a desarrollar cáncer antes de los 40 años. Entonces, estos pacientes, como ya es seguro que van a desarrollar cáncer, desde adolescentes, desde los 12, 10 años, se hacen una colonoscopia, que es cada 2 años. Y pacientes que tengan el diagnóstico de enfermedad intestinal inflamatoria crónica, tales como enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, ellos, desde el diagnóstico, 10 años en adelante, es el 70% seguro de que van a tener un cáncer colorectal. Entonces, esta población sí necesita hacerse no solamente cada 5 ni 10 años, sino anuales, cada 2 años o cada 3 años, de acuerdo al seguimiento que le haga el especialista pertinente. Ya terminamos con la primera parte, vamos a continuar con la segunda. Como mencionamos, el cáncer colorectal, si esta exposición se hacía hace 10 años, siempre se hablaba de que la población era una población añosa, pero se ha visto de que desde los años 90 hay un aumento de pacientes jóvenes. ¿Y cuándo se llama jóvenes? Menores de 50 años. O sea, pacientes menores de 50 años que tienen cáncer, como el caso del paciente que hemos presentado. ¿Por qué se ve ello? Entonces, antes, en los 90, la dieta era rica en fibra. Había menos carne roja, escasa obesidad. En el 90, en el 2000, ha habido un inicio del aumento de enfermedad de cáncer colorectal de inicio temprano, de aparición precoz, y eso por la transición de la dieta occidental y el uso de antibióticos. El boom de la obesidad, el cambio de la alteración de la disbiosis intestinal hace que este cáncer sea creciente en personas jóvenes. Y ya en el 2010 en Latinoamérica se ha visto de que si antes el cáncer colorectal en pacientes jóvenes era menos del 10% del total, ahora se ha visto de que y se proyecta que para el 2030 el 30% del total de cánceres colorectales van a ser en menores de 50 años. ¿Y por qué? ¿Solamente es que es el cáncer en menores de 50 años? No. Se ha visto
de que no solamente es la aparición del cáncer en jóvenes, sino que este cáncer es más agresivo. Como vimos, no respeta esa cronología de 10 a 20 años para convertirse en cáncer, sino que es más acelerado, son 3 años, son 5 años en que el paciente va a presentar no solamente un adenocarcinoma, sino células que son resistentes a la quimioterapia. Son tumores pobremente diferenciados y van a tener mayor compromiso ganglionar y por ende mayor riesgo de metástasis. Se ha visto qué es lo que causa que estos pacientes jóvenes tengan cáncer. Aparte de los factores genéticos, que es un 2 al 4%, se ha visto que el alcohol, el tabaco, una disbiosis, que cambie la microbiota intestinal, que hay obesidad, dietas altas en grasa y carnes rojas, van a inducir a que una persona tenga cáncer. Y es la última parte de la exposición que vamos a ver cuánto de alcohol tengo que tomar, cuánto de tabaco tengo que estar expuesto para yo sufrir o yo tener un chance de desarrollar cáncer colorectal. Entonces se ha visto que el alcohol, si yo tomo 10 gramos de etanol por día, aumento 2% de riesgo de cáncer colorectal. Se ha visto de que hay un 39% más de riesgo de pacientes que tienen antecedentes de alcohol o alcoholemia de los que no lo tienen. ¿Cuánto tengo que tomar? 10 gramos de etanol por día. Si tomo vino, basta que sea 100 a 105 mililitros, ya tengo un 2% más. Media botella de cerveza, 250 mililitros de cerveza. O un shot de whisky, mientras más concentración de alcohol tenga, entonces hay más riesgo. El fumar. El fumar, se ha visto que el tabaco tiene más de 70 procarcinógenos. El alcohol, sus metabolitos, el acetaldehído, los radicales libres dañan el ADN, hacen un estrés oxidativo, alteran la microbiota intestinal y por ende propenden a hacer cáncer colorectal. Los antibióticos, ¿quién lo diría? Entonces, ¿qué antibióticos? Se ha visto que los antibióticos ampliamente usados, la amoxicilina, que se utiliza para la tos, para una gripe común, el ciprofloxacino para las infecciones urinarias, la citromicina para las neumonías atípicas, el metronidazol y la clindamicina, indebidamente usados, van a propender a hacer cáncer colorectal. ¿Por qué? Porque los antibióticos van a actuar sobre bacterias buenas y malas. En este caso, en el colon van a producir una disrupción del equilibrio, van a disminuir, van a eliminar especies protectoras, las bacterias buenas como el Lactobacillus y el Bifidobacterium, y va a hacer que crezcan más bacterias proinflamatorias, el Fusobacterium, el Bacteroides fragilis, pero toxigénico, y ellos van a causar que haya más producción de toxinas, metabolitos proinflamatorios, van a disminuir el butirato, que es un ácido graso de cadena corta, que es bueno, y van a hacer la acumulación de mutaciones. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que no hay que tomar antibióticos? No. Estamos diciendo que los antibióticos, cuando son mal usados y se ha visto que un uso acumulativo de más de 60 días en los últimos 10 años se asoció a 17% más de riesgo de cáncer colorectal, un riesgo aumentado. Mayor riesgo cuando el uso era más de 90 días o repetido durante varios años. El uso corto, puntual, de menos de 15 días al año no mostró asociación clara. Entonces, no estamos en contra de los antibióticos. O sea, este estudio no va en contra de los antibióticos. Este estudio va en contra del mal uso del antibiótico. Los resfríos no necesitan antibióticos. Las diarreas virales no necesitan antibióticos. Entonces, el hacer un uso indebido va a ser una propensión a una disbiosis que va a llevar a una propensión más alta de desarrollar cáncer colorectal y más en el lado derecho del colon que en el lado izquierdo. El consumo de carne roja, las carnes cocidas a altas temperaturas, parrillas, sartén en horno, los alimentos procesados como los embutidos que van a tener nitratos, nitritos o alto hierro hemo, van a producir aminas heterocíclicas, compuestos nitrosos que van a causar inflamación y van a causar propender a dar más cáncer de cáncer colorectal. El tipo de carne. Por ejemplo, si yo tomo más de 100 gramos por día de carnes, tengo más de 17% de padecer cáncer colorectal. Un consumo alto se llama cuando a la semana comes más de 700 gramos de carne roja o procesada. Los alimentos procesados, los embutidos, tocinos, van a aumentar el 18% por cada 50 gramos por día. Un consumo alto es cuando es 150 gramos por semana. Las carnes blancas no han visto una asociación, es más, a veces tienen un factor protector leve. Entonces, la grasa. Si un paciente
come más de 30, 40 gramos por día, va a elevar el riesgo de cáncer colorectal. Por ejemplo, y acá hemos puesto dietas. Por ejemplo, si en la mañana una persona se come 2 huevos fritos más 2 tiras de tocino, ya tiene 10 gramos. Si en el almuerzo no pude llegar a mi casa y me como una hamburguesa doble de carne con queso y papas fritas, ya tengo 20 gramos de grasa saturada. Y en la cena me como una pizza con 2 embutidos, solamente 2 porciones, ya llegué a 12 gramos, acumulando un total de 38, 42 gramos. Una dieta occidentalizada propia de desarrollar cáncer en estadio precoz, de aparición precoz. La grasa saturada, más de 30 40 gramos por día, eleva la tasa en un 15 a 30% de padecer cáncer colorectal. Ahora, un patrón occidental moderado, como es en nuestro medio. En desayuno soy light y voy a tomar yogur entero con cereal azucarado, ya tengo 5 gramos de grasa. En almuerzo voy a comer un bistec magro con arroz y ensalada, 12 gramos. Y en la cena un pollito con puré con mantequilla, 12 gramos. Ya acumulé 27 gramos. Si no le añado fibra, va a ser un 30% más de riesgo de tener cáncer. Y acá un patrón saludable protector, ¿no? Avena con leche descremada, frutas y nueces, 3 a 4 gramos. De almuerzo me como un pescado al horno, ya tengo 5 gramos. Cena, pollo sin piel, quinoa y brócoli, 4 gramos. Esta es una dieta mediterránea que nos va a dar 12 a 15 gramos de grasas saturadas. Este patrón disminuye la exposición a compuestos carcinógenos y aumenta el butirato colónico. El butirato colónico es un protector, evita la disbiosis intestinal y por ello ayudaría como un factor protector evitando el cáncer colorectal hasta un 30-40%. Y aquí vienen los protectores. Entonces, todos, hasta las hemorroides, las fisuras, todos recomiendan comer fibra en un 30 a 35 gramos por día. ¿Cuánto es esto? Sabemos, en nuestra mente está que debemos comer 30 a 35 gramos por día, pero ¿cuánto es esto? Por ejemplo, si yo me como una manzana, ¿es suficiente? Y vemos acá en la tablita, ¿no? Una manzana tiene 4 gramos. Una manzana tiene 4 gramos de fibra. ¿Cuántas manzanas tendría que comer para llegar a 30, 35 gramos? Entonces son 6, 7, 8 manzanas que debería comer. Entonces, por eso la OMS, ellos indican y dicen, tienes que comer 5 frutas o 5 porciones de vegetales. Entonces, o sea, no es porque, es la recomendación, son 4. Si solo come una manzana al día, solo son 4 gramos. Usted para tener un factor protector necesita consumir 30 a 35 gramos por día. La fibra, si la consumimos en esta cantidad, va a aumentar el volumen fecal, va a disminuir el tiempo de tránsito intestinal, va a favorecer a la producción de ácidos grasos de cadena corta como el butirato, que es un antiinflamatorio, antitumoral, y va a favorecer de que las bacterias buenas estén en una proporción adecuada. Como mencionamos, la chirimoya tiene 5 gramos, las ciruelas 2, la banana 3 gramos, las frutas deshidratadas, aquí ya podemos llegar, si solo consume 2 unidades de higos secos, ya tiene 5 gramos. Si come 4, ya tiene 10 gramos de fibra. Las pasas, 2 cucharadas, tiene 2 gramos de fibra, ¿no? Entonces, con estas tablitas podemos al menos tratar de llegar, obviamente siempre al lado de un nutricionista. Ahora, las menestras, las lentejas tienen 8 gramos de fibra, los garbanzos, las habas cocidas. Entonces, creo que así es más fácil entender las indicaciones de la OMS, ¿no? De que nos dicen de que tenemos que consumir más de 5 porciones de fruta, 5 porciones de legumbre. Los cereales integrales han visto que disminuyen el riesgo de cáncer colorectal en un 17% cuando usted consume más de 90 gramos por día. La actividad física. Entonces, por último, ¿cuánto de actividad física yo debo realizar para evitar el cáncer colorectal? Se ha visto que el ejercicio físico es la forma más económica de prevenir el cáncer colorectal. Se nos pide caminar rápido 30 minutos por día, 5 días a la semana. Ya tienes una reducción del 15 al 20% de cáncer colorectal. 1 hora diaria en caminata activa, ciclismo, trote, nos va a ayudar a reducir el riesgo en un 25 a 30%. El sedentarismo elevado, la vida en oficina, transporte, sin caminatas regulares, nos eleva el riesgo desde 1,5 a 2 veces. Entonces, parte de la prevención está en comer sano y en visitar, no visitar al médico, ¿no? No hacer una automedicación. Bien, esa sería la charla que les he traído para el día de hoy. Muchas gracias.